premios de inéditos Alcoreta, que por tercera vez da la Asociación Cultural de Garravillas. Pues invito ya, antes de nada, a los premiados a que suban, por favor, a la tribuna. Y al premiado que se entrega un premio y una tesis, el primer premio que entrega la Academia de Garravillas. Bueno, solamente una palabra de agradecimiento. Buenas tardes, señor alcalde, señor presidente de la Asociación Extremadura Histórica, miembros del jurado, amigos y amigas todos. Es un orgullo y una alegría para mí estar esta tarde aquí y compartir este galardón con todos vosotros y agradecer en especial al Ayuntamiento de Garravillas de Alcoreta su invitación, así como a los organizadores y colaboradores de este evento, y en concreto al jurado, por haber elegido mi trabajo, El privilegio de Villagonzalo 1588-1620, sobre esta localidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo también quería agradecer al Ayuntamiento de Garravillas por organizar este tipo de eventos, concursos en los tiempos que corren. Además también quería agradecer, saludar a las distintas organizaciones que se dedican a la historia de Extremadura, Extremadura Histórica, y distintos grupos en Alcalá, en Navalmoral, Trujillo, y también al GECES, que es el grupo que yo pertenezco. En lo académico quería saludar también al cronista de Navalmoral, Domingo Quijada, porque ya tenía escrito mucho sobre la Segunda República de Navalmoral, que es el tema que yo he trabajado, y me ayudó mucho en lo personal y le estoy muy agradecido. El premio Alcoreta, que con esta su tercera edición, pues ha sido fallado por un jurado de prestigio que está integrado por Francisco Zabaleta Arenas, por Rosa María Lucero, miembro de la editora regional del Gobierno de Extremadura, por Fernando Flores del Manzano, que fue el anterior ganador en la segunda edición, y por Cecilia Rodríguez Suero, que es miembro del área de cultura de la Diputación de Cáceres. Los que han propuesto el gobierno que ha fallado el premio en las personas que acaban de recibirlo de esto. Muchas gracias y felicidades por el ayuntamiento. El alcalde me disculpa, pero he dicho que el premio está organizado por la asociación, no es el ayuntamiento quien da el premio. Disculpe.